Horacio Antonio Rodríguez Larreta nació en Buenos Aires el 29 de octubre de 1965, siendo el primero de los 3 hijos del matrimonio entre María Cristina Díaz Alberdi y Horacio Rodríguez Larreta Leluar, politólogo y consultor económico e integrante del Movimiento de Integración y Desarrollo, que se desempeñó como funcionario público en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Arturo Frondizi, subsecretario de Privatizaciones y jefe de asesores del ministro de Defensa. Óscar Camillón durante la presidencia de Carlos Menem, y presidente del Racing Club de Avellaneda entre 1977 y 1978. El 3 de abril de 1977, durante el autodenominado proceso de reorganización nacional, su padre fue detenido y permaneció durante 10 días en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Por parte de su padre, tiene ascendientes nacidos en Guipúzcoa, una de las 3 provincias que componen la actual comunidad autónoma del País Vasco, en España, pertenecientes a una familia feudal poseedora de tierras y palacios en los alrededores de Navarra. Su tío es el actor Augusto Larreta. Es bisnieto de Carlos Rodríguez Larreta, canciller y ministro del Interior de los presidentes Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta, y de Antonio Leluar, proyector de la residencia Leluar y antiguo propietario de lo que actualmente es el barrio Parque Leluar en el partido de Ituzaingó, tataranieto de Mariano Unzué, propietario del Palacio Unzué, antigua residencia presidencial, y tataranieto de Manuel Oribe, presidente de Uruguay. Además sus tíos bisabuelos son su homónimo, Horacio Rodríguez Larreta, Procurador General de la Nación entre 1923 y 1935 y el escritor Enrique Larreta. A sus 5 años fue diagnosticado de temblor esencial, un trastorno del sistema nervioso que provoca movimientos involuntarios en las manos. En 2000 contrajo matrimonio con la organizadora de eventos Bárbara Díez de Tejada Benítez, de quien se separó en 2020 y tuvo 2 hijas, Paloma en el año 2002 y Serena en el 2016, además de Manuela Calderón, hija mayor de 10. Desde 2022 está en pareja con Milagros Meilin, secretaria de Bienestar Integral del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2022. Cursó la escuela secundaria en la Escuela Argentina Modelo, recibiéndose en 1983. En 1988 se recibe como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires. Sus primeros pasos los dio en el ámbito privado, como analista de operaciones financieras en la petrolera ESO. En 1991 se trasladó a los Estados Unidos para realizar el máster en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. En 1993 regresó a la Argentina y comenzó a desempeñarse como funcionario público, estando a cargo de la atención a los inversores extranjeros en la Subsecretaría de Inversiones del Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Domingo Cavallo. En julio de 1995 fue nombrado gerente general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. En su gestión, el ANSES aplicó la segunda reforma del Estado, reduciendo su planta a 978 agentes, lo que significó un ajuste del 14% en su presupuesto anual y así lograr las metas fiscales para el año 1996. El 5 de mayo de 1998 fue designado subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo del cantante y exgobernador de Tucumán Palito Ortega, y posteriormente como director del Fondo Nacional de Capital Social, FONCAP, teniendo a su cargo el ordenamiento de las finanzas. Fue fundador y presidente del think tank Fundación Grupo Sofía, creado en 1993 por especialistas en políticas de función pública y que apoyaba la precandidatura presidencial de Ortega. Entre ellos estaban Martín Lustó, Diego Gorgal, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, Eugenio Bursaco, Gustavo Lopetegui, Soledad Acuña y Fernando Strafeis, siendo parte del equipo económico junto a Orlando Ferreres, Aldo Ducler, Ludovico Videla y Raúl Paulino Ríos, quienes propugnaban continuar el modelo económico del presidente Carlos Menem, teniendo como prioridad las políticas sociales, y fortalecer el intercambio comercial con Estados Unidos. Para las elecciones presidenciales de 1999, fue jefe de campaña de la candidatura a vicepresidente de Ortega junto al asesor Sergio Massa, y parte de la comisión social de la campaña presidencial del gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, junto al senador José Pampuro, siendo mencionado como posible ministro de Acción Social, perdiendo las elecciones ante la fórmula de la alianza, Fernando de la Rúa Carlos Álvarez. Tras asumir el cargo de presidente de la Nación, Fernando de la Rúa decidió la intervención del Programa de Atención Médica Integral, PAMI,
que brinda cobertura médica a jubilados y pensionados de Argentina, por el término de un año, declarando la emergencia sanitaria y social de los servicios prestados por la obra social, debido a su deuda total de 1.478 millones de pesos argentinos, la falta de documentación y el corte de la atención por falta de pago a los prestadores. El 15 de diciembre de 1999, Rodríguez Larreta fue designado como interventor en representación del Partido Justicialista junto a la viceministra de Desarrollo Social Cecilia Felgueras y el médico sanitarista Ángel Tonieto por el FREPASO. Rodríguez Larreta afirmó que el objetivo es poner énfasis en las prestaciones y en el esquema de control de las mismas, y mejorar la atención a los afiliados. La medida fue rechazada por el presidente del instituto, Víctor Alderete, el directorio y la Confederación General del Trabajo. Rodríguez Larreta es señalado como uno de los responsables de que la Fundación Favaloro nunca haya podido cobrar cerca de $2 millones por parte del PAMI. En su carta abierta del 29 de julio del 2000, que escribió antes de suicidarse, el doctor René Favaloro apuntó directamente contra el instituto y confesó que, de haber aceptado el pedido de soborno que le hicieran desde esta institución, habría cobrado esa deuda con celeridad. Entre sus principales medidas se mencionan la intervención de delegaciones, la suspensión por 90 días de la adjudicación para la creación, por parte de Alderete, de redes de salud nacionales para prestar servicios médicos durante 5 años, el levantamiento del paro de los médicos de cabecera, realizado desde el mes de agosto de 1999, la reforma del sistema de licitaciones con el pago a los prestadores a través de un fideicomiso, cláusulas anticorrupción y el control de calidad de las prestaciones, y el restablecimiento de los servicios de entrega de anteojos, audífonos y prótesis dentales, interrumpidos en el inicio de la intervención por mal funcionamiento. El 15 de febrero de 2000, los interventores concurrieron a la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expusieron la situación de la obra social. Allí, Rodríguez Larreta mencionó que a partir de julio de 2000 se llegaría al equilibrio fiscal del PAMI y que el plan es generar un ahorro de aproximadamente 400 millones de pesos con respecto al año 1999. El ajuste fiscal se llevó a cabo tras rescindir contratos con consultoras externas, la eliminación de gastos en comunicación institucional, turismo y esparcimiento, la anulación de la recategorización del personal durante la gestión de Alderete, la depuración del padrón de afiliados con la baja de 49.936 personas por fallecimiento, duplicado o suspensión, y el ahorro en las prestaciones de óptica, prótesis, audífonos y medicamentos. El 4 de agosto de 2000, el presidente de la Rúa designó a 2 nuevos interventores, el abogado Federico Poulac por la Unión Cívica Radical y la médica sanitarista Graciela Rosso por el FREPASO, tras las renuncias de Felgueras, para asumir el cargo de vicejefa de gobierno porteño, y de Tonieto, el 8 de abril de 2000 luego de una denuncia por un supuesto hecho de corrupción. El 1 de diciembre de 2000, Rodríguez Larreta renunció a su cargo de interventor del PAMI. En su carta al presidente de la Rúa, agradeció su aval, a pesar de mi condición de justicialista, y aseguró que deja su lugar, con la satisfacción de haber cumplido los objetivos planteados. Posteriormente el presidente de la Rúa unificó la conducción de la obra social y designó al abogado Federico Poulac como normalizador. Durante su intervención en el PAMI, Rodríguez Larreta participaba partidariamente del Armado Nacional del gobernador de Buenos Aires, Carlos Rucauf, junto al diputado Mario Das Neves y Pablo Fontdevila, enfocándose en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y siendo mencionado como posible candidato a senador. Tras su renuncia como interventor del PAMI en diciembre de 2000, fue designado presidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, donde fungió un año. El 11 de septiembre de 2001 asumió como titular de la Dirección General Impositiva, DGI, dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, a cargo de Armando Caro Figueroa. Rodríguez Larreta aseguró que, en estos momentos están dadas las condiciones para dar batalla contra los evasores. La gente que mostró adhesión al déficit cero sostiene que la mejor manera de llegar a él es a través del fortalecimiento de medidas que combatan la evasión, y señaló que esa modalidad delictiva es una injusticia enorme para los que pagan. Luego de la renuncia de la Rúa, el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá lo mantuvo en el cargo, ejerciendo de forma interina la Administración Federal de Ingresos Públicos. Tras la renuncia de Rodríguez Saá,
El presidente Eduardo Duhalde mantuvo a Rodríguez Larreta al frente de la DGI, designando a Alberto Abad como administrador federal. Una de sus primeras medidas fue el pago de impuestos a través de Internet y cajeros automáticos, y mantener el reintegro del 5% del impuesto al valor agregado a aquellas compras realizadas con tarjeta de débito. El 13 de febrero de 2002, Rodríguez Larreta renunció a su cargo al frente de la DGI, por diferencias con el administrador federal Alberto Abad en la implementación de un plan de reestructuración del organismo. Tras su renuncia a la DGI, regresó a sus tareas en la Fundación Sofía. Luego de la renuncia de Jorge Sarguini, fue mencionado como posible ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Felipe Solá. De cara a las elecciones presidenciales de 2003, la Fundación Sofía fue contratada como consultora por la Fundación Creer y Crecer, propiedad del empresario Francisco de Narváez, quienes apoyaban la precandidatura presidencial del presidente del Club Atlético Boca Juniors, el ingeniero Mauricio Macri, a quien conocía desde su juventud. En septiembre de 2002, Rodríguez Larreta redactó junto a la Fundación Creer y Crecer, e impulsado por Luis Moreno Campo, de la Fundación Poder Ciudadano, y Juan Carr, de Red Solidaria, un proyecto de ley llamado El Hambre Más Urgente, que declaraba obligatoria la alimentación de los niños menores de 5 años y embarazadas en condiciones de pobreza. En sus artículos establecía la creación del Programa Nacional de Desarrollo Infantil, dependiente del Consejo Nacional de Políticas Sociales, teniendo a su cargo la atención de la nutrición y la salud de los beneficiarios y el suministro de 3 raciones diarias de comida. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para 2002, el 70,3% de los menores de 18 años se encontraba en situación de pobreza y 3 niños fallecían por día debido a la desnutrición o por enfermedades relacionadas con la pobreza. El proyecto llegó al Congreso a través de iniciativa popular, logrando la recolección de 1.016.740 firmas en 14 provincias y la adhesión del presidente Eduardo Duhalde, y el ministro de Economía Roberto Lavagna. El 28 de noviembre de 2002, el proyecto de ley obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación con 185 votos afirmativos y por unanimidad por parte del Senado de la Nación el 27 de diciembre de 2002. La medida fue reglamentada por el presidente Néstor Kirchner el 7 de julio de 2003. Para las elecciones de la ciudad de Buenos Aires de 2003 fue candidato vicejefe de gobierno porteño por el Frente Compromiso para el Cambio, compartiendo fórmula con Macri, teniendo a Juan Pablo Schiavi como jefe de campaña y a Jorge Argüello como primer candidato a diputado nacional. En el cierre de campaña del 21 de agosto de 2003, Rodríguez Larreta prometió enfocarse en la política social, la construcción de un hospital general de agudos en Villa Lugano, la derogación del Código de Convivencia Urbana, porque esa norma es la madre de muchos de los padecimientos de los vecinos de la ciudad, y ratificó la intangibilidad del presupuesto educativo, calificando al estado de los edificios escolares como un desastre. Fue la fórmula más votada en la primera vuelta, con el 37,55% de los votos, perdiendo en segunda vuelta ante el entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra, por 53,48% a 46,52%. En 2005, Compromiso para el Cambio fue legalizado como partido nacional, siendo elegido vicepresidente, y actuó como jefe de campaña de Macri en su candidatura a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de ese año, en una nueva alianza junto al partido Recrear, del exministro de Economía Ricardo López Murphy, renombrada posteriormente como Propuesta Republicana, PRO. Para las elecciones de 2007, Rodríguez Larreta fue nuevamente jefe de campaña de Macri, esta vez de su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad, junto a la legisladora Gabriela Michetti como su compañera de fórmula, siendo mencionado como posible primer candidato a la legislatura porteña. Finalmente Macri ganó las elecciones en segunda vuelta ante el candidato del Frente para la Victoria, el ministro de Educación de la Nación Daniel Filmus, por 60,94% a 39,06%. Al conformar su gabinete, Macri nombró a Rodríguez Larreta como jefe de gabinete de ministros, cargo que asumió el 10 de diciembre de 2007. En su primera reunión de gabinete, Rodríguez Larreta pidió que los ministros recorran las dependencias y estén en contacto con los empleados para ver las necesidades de cada una. Posteriormente afirmó que la prioridad es acelerar la creación de las agencias, ingresos públicos, control, de turismo y de protección ambiental, y determinar cuál es la deuda total que hay con los proveedores,
que según la gestión de Jorge Telerman era de 265 millones de pesos. En las elecciones primarias del 26 de abril de 2015, Rodríguez Larreta compitió con Gabriela Michetti, senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, para definir quién encabezaría al PRO como candidato para el puesto de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Macri dio su apoyo a la candidatura de Larreta, quien resultó vencedor con el 60% de los votos de la interna, sobre el 47,34% logrados por el PRO. Por lo tanto, junto a Diego Santilli formaron la fórmula para jefe y vicejefe de gobierno del PRO para las elecciones generales del 5 de julio de 2015, teniendo estas la particularidad de ser las primeras elecciones de la ciudad de Buenos Aires donde se utilizó boleta única electrónica. En las generales de 2015 compitió contra el candidato del Frente para la Victoria, Mariano Recalde, y contra el candidato de ECO, Martín Lustó. Su fórmula triunfó con el 45,5% de los votos, seguidos por el candidato de ECO, Martín Lustó, que obtuvo 25,5% de los sufragios. Al no superar ninguno el 50% se debió realizar, el día 19 de julio, el balotaje entre las dos fuerzas que más votos obtuvieron en las elecciones generales. De esta última salió vencedor nuevamente y resultó elegido jefe de gobierno con el 51,6% de los votos contra el 48,4% de Martín Lustó y un 5% de votos en blanco. Así, Horacio Rodríguez Larreta se convirtió en el nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires para el periodo 2015 a 2019. En 2018 la Fundación Conex le otorgó un premio Conex, diploma al mérito como uno de los administradores públicos más importantes de la última década en la Argentina. En 2019 se presentó para renovar su puesto nuevamente junto a Diego Santilli como candidato a vicejefe e incorporando a miembros de la UCR y haría la posible combinación de futuros ministros. Fue reelecto en primera vuelta, sin balotaje, por el 55,9% de los votos contra su principal rival Matías Lammens, quien obtuvo el 35% de los sufragios. En tercer lugar se ubicó Matías Tombolini con el 5,3% y cuarto Gabriel Solano con el 3,6%. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el miércoles 22 de febrero su precandidatura a la presidencia a través de las redes sociales. Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. Hashtag 2023, escribió con una foto en la muestra El kilómetro cero de la emblemática Ruta 40.